segunda brecha digital. Estamos hablando, yo creo que ya estamos superando, de hecho, no que estemos superando, sino que es una especie como de avalancha. Todo este tema de gadgets, los gadgets ya están en nuestras manos, queramos o no queramos, todos tenemos videojuegos en nuestros bolsillos, videojuegos en nuestras casas y casi faltan videojuegos en el cuarto de baño. Y no solamente videojuegos, sino tecnología de comunicación, tecnología de colaboración, el sueño de hace miles de años, cientos de años de la telepatía ya es realidad con WhatsApp. Eso ya es telepatía. No hace falta, voy a concentrarme a ver si me mando un email a la chica que me gusta. No, está WhatsApp. Entonces, ahora hay una segunda brecha digital. Es cierto que todas estas nuevas competencias que surgen del uso de la tecnología son muy buenas, pero a veces se quedan en lo anecdótico. Claro, el profesorado, el mundo de la pedagogía, el mundo de la educación, dice, bueno, es que yo ahora quiero meter contenidos gracias a esas tecnologías que yo sé usar y que mis alumnos saben usar. Más o menos. Siempre pasa que los alumnos saben usar mejor las herramientas que nosotros, porque ellos llevan mucho más tiempo haciendo. Pero a nosotros nos gustaría que conozcan más o menos esas herramientas, que no solamente desarrollen competencias actitudinales, que son muy importantes, sino también que ellos aprendan determinados contenidos. Y es aquí donde creo que está la fricción en este mundo de lo digital y la educación, y que muchos han llamado la segunda brecha digital. Es decir, llegan las tecnologías, se crea una expectación enorme, todo esto va a ser maravilloso, esto va a contribuir a la educación, esto lo tenemos que meter como sea. Tenemos la intuición, como humanos tenemos una intuición de que esto puede ayudarnos, pero ocurre una fricción con los contenidos y con la estructura de contenidos que heredamos del pasado. Bueno, el premio de Serious Game, tenemos aquí la Serious Game Initiative, que empieza en 2002, y creo que es la primera vez, aproximadamente en 2002, es cuando se habla de Serious Game por primera vez. A mí particularmente no me gusta hacer una diferencia entre Serious Games y Video Games, o lo que hemos conocido hasta ahora como Video Games. ¿Por qué? Porque cuando yo era un poco más joven, aprendí cosas como el cambio climático, pues quizá 10 años antes o 15 años antes, bueno, 15 años, pero no hemos llegado, pero 10 años antes de que nadie hablase del cambio climático, sobre la evolución, cómo funciona la evolución, o qué ocurre cuando tenemos demasiado oxígeno en el planeta, o qué ocurre cuando la civilización llega al uso de las armas nucleares pero no invierte en filosofía y en cultura. Y esto, que es tan serio, tiene 12 años más que la primera vez que se dijo algo sobre Serious Games. Yo soy muy pesado, siempre pongo estos dos ejemplos, o sea, que si lo veis por ahí. Este juego se llama Zimmer, este es uno de los primeros juegos de Will Wright, uno de los grandes creadores de videojuegos actualmente. Y es muy serio, pero es muy divertido. En este segundo caso es un videojuego Syndicate, que está hecho por Peter Molyneux, que es un videojuego sobre las guerras corporativas en un futuro cyborg. Ya somos todos cyborg, no hace falta que tengamos una mano mecánica. Somos cyborg porque tenemos herramientas que, digamos, amplían nuestras capacidades biológicas. Entonces, bueno, esto es un apunte, soy un poco disperso. Me gusta así saltar los nodos y luego que los conocéis como mejor os gusta a vosotros. Entonces, ya vosotras. Entonces el tema es que este videojuego, que es del año 1993, está hablando de una situación que es particularmente importante ahora, sobre todo con la crisis económica. Es decir, empresas que tienen más dinero que países son capaces de intervenir en los asuntos políticos sin ser elegidas democráticamente. Pues este concepto tampoco es de un serious game, es de un juego que aquí en este festival llamaríamos un fun game. Con lo cual a mí no me gusta hablar de fun en serio de esta forma tan categórica, y además que creo que tenemos que tener una buena cultura de los videojuegos, que aquí se llaman fun games, los videojuegos comerciales o los videojuegos en general, porque muchos de estos serious games, como por ejemplo Zimmer, están siendo replicados con mecánicas incluso más pobres que videojuegos que ya existían hace 21 años. Soy más viejo, no lo parece. 21 años. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Es solamente un apunte. Y por supuesto, es que también existen juegos a día de hoy, videojuegos contemporáneos,
que heredan todo esto, que también, de hecho también es de la misma línea, sobre evolución, civilización, etcétera, un poco más fantasioso, no es tan riguroso como Skinner, que Skinner además utiliza la teoría Gaia para hablar de temas ecológicos, y de hecho yo creo que soy mucho más ecologista gracias a ese videojuego. Y bueno, pues en este caso es un poco más fantasioso, pero las mecánicas de biología, etcétera, son muy parecidas a las de la realidad, y de hecho este videojuego se utiliza mucho en clases sobre biología también. Bueno, me alegra que no sea el único que hablo sobre la necesidad de la inversión en educación, pero desde un punto de vista también que tiene relación con los juegos, ¿no? Porque educación e investigación, hay que poner mucho dinero en esto, pero ¿por qué hay que poner tanto dinero en educación? Hay que poner educación porque eso es un ciclo, si invertimos en educación tendremos personas educadas. Si tenemos personas educadas tendremos personas que investiguen. Si tenemos personas que investiguen tendremos personas con ideas. Si tenemos personas con ideas tendremos personas con proyectos. Si tenemos personas con proyectos tendremos personas con dinero. Y si tenemos personas con dinero tendremos dinero para educación. Si tenemos educadores... Esto es lo que yo creo que sucede si educamos. Esto es lo que la mayoría de los países occidentales están intentando hacer. Invertir en educación. Esto es con lo que Lula en Brasil está sacando al 1%. Bueno, se acaba de sacar el clima, al 1% de las personas del umbral de la pobreza. El 1% del umbral de la pobreza en Brasil significan aproximadamente unos 3 millones de personas. 3 millones de personas. Yo querría que 3 millones de personas salieran del paro en España hoy, pero Lula las está sacando del umbral de la pobreza. Y eso significa que toda la cadena sube hacia arriba. Es decir, estos están en el umbral de la pobreza, estos que estaban en la clase media suben a una clase un poco más alta, y así sucesivamente. Es rentable invertir en educación y es muy necesario invertir en educación. Pero ¿qué es lo que sucede en España? Bueno, tenemos una palabra que es imposible mencionar en España: capital riesgo. Esas dos palabras, cuando las dices juntas, pasa algo y no hay forma, o sea, no hay forma. Las empresas, y esto ya no es culpa solamente, solamente voy a decir solamente, no es culpa. Digamos que no es la responsabilidad absoluta del gobierno invertir en ideas, sino también de las empresas. Y en España parece ser que si hay riesgo, no hay capital. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? España invierte 0,75% en inversión de riesgo, o sea, en I+D. Y estoy hablando solo de las empresas, no estoy hablando de las instituciones públicas. Solo las empresas, 0,75. La media en Europa es 1,25. Y en Finlandia es 2,90. La población de Finlandia es más pequeña. Pero suena una empresa que se llama Nokia. Pues Nokia factura al año 40.500 millones de dólares. Y eso es casi lo que este gobierno le ha dado a los bancos para hacer pública una deuda privada. Y es una cantidad que ahora mismo nos está haciendo mucho daño. Solo invirtiendo el 2,9 podemos conseguir esto en una población, en un país que es mucho más pequeño que España. 10 veces aproximadamente más pequeño que España. Pero claro, hay que tomar en cuenta y hay que tomar conciencia de algunas cosas. Y es que el arte y la investigación, por supuesto, producen muchas caras. Yo he visto los bocetos de Miguel Ángel en el Victorian Albert. Él destruía muchísimos de sus bocetos, muchísimas de sus obras que hacía están destruidas. Eso lo conservaba, lo que realmente sabía que iba a ser espectacular y que iba a hacer que la gente lo amara y lo valorara y fueran fans absolutos de él. Esto es una obra, una pieza que está expuesta en el MoMA, en una exposición que se llama Touch Me, parece que es. Y es un proyecto que está hecho para el año 2039, no es ninguna broma, 2039. Participa en este proyecto, discúlpame porque soy muy malo para los nombres, James King, que se llama a sí mismo un diseñador especulador. Y es un equipo que está formado por gente de biólogos, ingenieros genéticos, biólogos, físicos, matemáticos, artistas. ¿Por qué? Porque ellos calculan que en el año 2039 podrán modificar genéticamente la E. coli de manera que, ingiriendo algunos de estas bacterias, unas cepas, vas a defecar en colores para saber si tienes un cáncer rectal, una simple colitis, una salmonela, casi como un test de embarazo. O sea,
en tu propia casa y con la tranquilidad que da saber que tienes colitis y no una cosa mucho más grave, sin tener que pasar por un hospital y sin tener que hacer un gasto a la seguridad social que sería enorme. Ayer hablábamos del tema de la salud. Esto no es un juego, pero de alguna forma es que la investigación produce muchos abortos. El nivel de éxito es muy bajo, pero una vez que tienes éxito, sigues en la cadena de la evolución normal de la competitividad y de la productividad, que es lo que creo que necesitamos. Por eso es necesario la inversión en educación. Y hablamos de las matemáticas. En 2007 Estados Unidos, un año antes de la crisis, en 2007 en Estados Unidos puso en marcha este programa que se llama STEAM, que es como un empuje a las asignaturas que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Porque Estados Unidos está importando aproximadamente entre 2 y 3 millones de personas, de científicos, que no tienen sus propios países. Si sois científicos en paro, os aconsejo que vayáis para allá, porque tienen unos fracasos enormes en educación, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. Os aconsejo ver un documental que se llama Waiting for Superman, está hablando un poco de esto. Pero para mí esto es un poco suficiente. Y hemos visto antes también en la conferencia que aprender matemáticas es una cosa un poco dura, ¿no? Y también cómo se usan las matemáticas. Tiene audio este. Bueno, este es un concepto de John Maeda que pretende que esto tan frío de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas se transforme en algo en el que las artes estén incluidas. Y no por una casualidad, no porque nos guste hacer los dibujos de los números de colores, sino porque realmente el pensamiento artístico es un pensamiento como más versátil, es un pensamiento más abstracto y en este sentido también más creativo y más innovador. Entonces, de hecho, yo lo he vivido en los carnes. Yo sí he estado enfrente de hecho, dejé mi empresa un poco también por esto, porque mis socios que vienen del mundo del business no entendían que incorporando procesos de pensamiento más creativos podíamos avanzar de una forma mucho más incluso rentable. Esto es lo que se llama system thinking. Es decir, hasta ahora siempre hemos estado tanto aportando en nuestras clases de una forma lineal, mientras que realmente lo que quieren en Estados Unidos con este proyecto de STEAM, y sobre todo con este de STEAM con A, es que los alumnos, que son los futuros empresarios de mañana, aprendan a pensar de una forma completamente sistémica, de una forma holística. ¿Por qué? Porque el mundo no es una línea. Lo que sucede en la historia, que nosotros vemos como una línea, no es realmente una línea. Lo que sucede en la historia son un montón de inputs, un montón de interacciones y un montón de outputs. Porque si fuera una línea, todos invertiríamos en bolsa y todos sabemos el resultado que vamos a tener. Pero el mundo no es así. El mundo es más como un sistema donde recibimos muchos inputs diferentes, de muchos tipos, y que tenemos nosotros que relacionarnos con ellos y a la vez hacer un montón de resultados a través de eso. Y este gráfico me recuerda mucho, y no creo que tampoco sea una casualidad, a los gráficos de Cincinnati, por ejemplo, en este caso,
o Trópico o cualquier juego que es un juego de estrategia, donde también tienes que tener en cuenta muchísimos inputs y a su vez producir también muchísimos outputs. Este es el tipo de pensamiento, System Thinking, que nosotros como videojugadores aprendimos desde pequeños. Y esta es la forma en que nosotros nos comunicamos habitualmente. Y entiendo que cada vez hay más personas así. Bueno, esto es un poco para situarnos conceptualmente en dónde estamos nosotros como asociación. La Asociación ArtGames es una asociación que pretende estar en mitad de la academia y de las empresas. Nos gusta investigar, tenemos muchas líneas de trabajo, Game Studies and Game Art, educación, innovación, y nos gusta establecer estos puentes entre los dos. Algunos de nuestros proyectos son como por ejemplo este de PlayLab, donde estaba incorporado Media Lab Prado, que es un centro de investigación, pero también logramos que PlayStation nos sponsorizara, y este proyecto de hecho evoluciona a el PlayLab 2, que se va a celebrar a finales de este mes en Artelecu y Tabacalera, que es un proyecto de investigación, de hacer juegos sobre la crisis económica, sobre la economía, porque entendemos que la economía es un sistema complejo, pero que con un juego podemos enseñar a que la gente sepa cuestiones muy complejas como esta, ¿no? También hemos colaborado con el Instituto Cervantes para llevar a cabo una experiencia sobre el videojuego en español, no solamente los videojuegos comerciales, sino también empresas que hacen serious games, también investigadores, como en este caso Marcanet, tertulias, etc. Es un poco. Pero bueno, yo voy a hablar de este proyecto, GameStar. Y más que centrarme en el proyecto en sí, y voy a tener que ser bastante breve, voy a centrarme también en las conclusiones. GameStar es un proyecto en el que nosotros intentamos ayudar a niños que están en situación de exclusión social. Hijos y hijas de inmigrantes que tienen problemas laborales, o bien hijos y hijas de personas que tienen problemas de alcohol, drogas, etc. Y bueno, llevamos a cabo una intermedia de Matadero con la colaboración de la Cruz Roja, de PlayStation y de Xbox. Las problemáticas que tenemos son las que podemos encontrar en cualquier situación de exclusión social: hostilidad, aislamiento, ansiedad, o sea, es decir, carencias emocionales que se reflejan de esta forma. Unas fuertes jerarquías dentro del grupo que generalmente se demuestran con la violencia. La violencia es la que actúa como la jerarquía, ¿no? Como la fuerza de la jerarquización. Una alta competitividad, segregación por género, daño de materiales, es decir, que si vamos a hacer algo, nos vamos a encontrar que esa violencia también va a ser no solamente contra las personas, sino contra los materiales. Pérdida de espíritu inicial, bueno, esto ya es una cuestión más propia. Y coordinación entre agentes responsables, porque no es fácil coordinar a Cruz Roja, Intermediae y nosotros mismos y a los niños, ¿no? Bueno, está dividida en dos partes. Una parte que es un club de juegos y otra parte que es más de contenido. En el club tratamos de trabajar más lo actitudinal, y en School, que es como la escuela, tratamos de trabajar más los contenidos. En el GameStar Club nuestros objetivos son estimular el asociacionismo y la autogestión, porque como están en situación de exclusión social, el hecho de que sean responsables sobre algo les saca un poco de este contexto de aislamiento, porque además lo tienen que hacer de forma colaborativa. Ganar un espíritu crítico más allá del consumismo. Ellos también son niños y niñas a los que les gusta comprar juegos, y además tienen una situación de ansiedad porque no tienen dinero para comprarlos, y encima están siendo bombardeados por un sistema de marketing que es muy agresivo, con lo cual eso les crea más ansiedad. Intentamos que sean críticos a la hora de comprar los juegos y educarlos en procesos de compra, adquisición, es decir, me llega la información y la critico, y luego voy a una tienda, que en este caso es una tienda local, y compro los juegos en compañía de otros amigos, o decido entre mis amigos cuáles juegos vamos a comprar para el club. Conocer otros juegos, no solamente videojuegos, sino juegos de rol, juegos de mesa. Crear y mantener un club para compartir los recursos. Es decir, el club lo gestionan ellos absolutamente. Todas las reglas que se hacen, que manejan el club, las crean ellos en asambleas. Es decir, se prestan los juegos y se llevan a casa. ¿Qué juegos se compran? ¿Cuál es el castigo si alguien no entrega un juego? ¿Hay castigo? Hay que decorar el club, que está un poco feo. Hay que comprar materiales, porque hemos visto una demanda. Todo esto lo gestionan absolutamente todo
ellos, con resultados muy positivos. Configurar y depurar un espacio propio y utilizar los videojuegos como herramientas para aprendizaje, un poco de introducción a la otra parte, que es la parte de school, género, historia, etc. Bueno, este es el espacio, que es una cúpula de Estación Futuro que está en Intermedia de Matadero, en Madrid. Esto fue el día que fuimos a hacer la compra, fuimos todos juntos a una tienda, no fuimos a una tienda de una franquicia, no fuimos a una tienda de un gran centro comercial, fuimos a una tienda de personas locales de Madrid que llevan muchos años trabajando en la venta de videojuegos, tanto de primera como de segunda mano. Les avisamos para que ellos supieran que íbamos a ir allí y les dijimos que nos asesoraran en el proceso de compra, con lo cual ellos se sintieron siempre muy acompañados y rompieron esa barrera de ellos me venden, yo compro, yo tengo dinero, puedo comprar, pero él no me va a dar nada a cambio. Sin embargo, aquí recibieron asesoría y fueron muy participativos, comunicaron mucho con la persona que les estaba asistiendo. Claro, para estimular el sentimiento de pertenencia, pues hace falta un carnet. Ellos vieron necesario hacer un carnet. Y hicimos un concurso para que tuviera un carnet. Y claro, ganó uno de los niños, que además no era muy participativo en otras cuestiones, y sin embargo aquí sí que trabajó arduamente para que se hiciera este carnet del club, que es el carnet oficial, y que además ofrece un descuento de compra en la tienda que hablábamos antes. Yo me di cuenta de que ellos estaban involucrados en el proyecto cuando fuimos a la tienda, porque vinieron con algo que no sé lo que era y me dijeron, toma Flavio, esto para el club. Y dije, ¿esto qué es? Esto es un llavero. Era un mando de la Wii pequeñito, un llavero del mando de la Wii. Y dije, ¿y por qué habéis comprado esto? Dice, es que este es el llavero de la llave del armario que va a guardar los juegos. Aguanté la lágrima porque de verdad, o sea, fue emocionante saber que ellos estaban involucrados a ese nivel de pensar cómo proteger los juegos incluso, ¿no? Invitamos a un artista porque en la compra de los juegos ellos también compraban pósters, entonces dijimos, ellos quieren decorar su espacio, entonces invitamos a un artista que es César Arias, que es un ilustrador del país también, y les ayudó también a decorar y a customizar su espacio, ¿no? Aquí están customizando el espacio. Bueno, Dream Star School es esta escuela, entre comillas, que hacemos el taller, digamos el club, lo hacemos una vez a la semana y el school lo hacemos una vez al mes, a principios de mes. Y aquí sí que intentamos, aquí sí que intentamos dotar de contenidos, no solamente de cuestiones actitudinales, sino de contenidos, la experiencia. Y hemos tenido desde a Carlos González Tadón, que hemos visto aquí hasta ahora, con historias de la historia, juegos para la salud, reto party, chicos y chicas, juegos, todo bloque, cada uno de esos bloques tiene un contenido, historia, salud, historia del videojuego, que es muy importante también para generar en ellos una cultura sobre dónde viene esto. Chicos y chicas, la diferencia de género y representación de género en el videojuego, y por qué. Creando sus propios videojuegos, para que ellos no solamente sean consumidores, sino también sean creadores. Es un taller de Scratch. Y creando niveles, utilizar aquellos videojuegos que dan por lo menos la opción de crear cosas, y no solamente de jugar. Bueno, estas son algunas imágenes del taller. Esta es Eva. Aquí los vemos en la red de party. Este es Jesús Fabre, que además está haciendo un documental sobre videojuegos y sociedad, muy interesante. Lleva más de 300 entrevistas. Se plantean juegos dentro del juego. Bueno, esto es un poco una visión para que os sintáis también un poco involucrados en todo esto. Y vamos a parar aquí, en esta imagen. De hecho, creo que mejor que paremos aquí, para que recordemos un poco lo de System Thinking. Todas estas clases, todo lo que hacemos es luego discutido en estas asambleas con ellos. Asambleas que no controlamos del todo. Y les preguntamos qué es lo que les ha gustado y lo que les ha gustado. Lo que hemos aprendido de lo que solamente estando con ellos, solamente en esta actividad, es que no les gusta cuando hay unos contenidos que están, digamos, explicados de forma lineal. Entonces, en el último taller, que es el de chicos y chicas, Euridice, que es una de las integrantes de Argons, ella es filósofa, con mucha implicación en el área de la educación, me preguntó, bueno, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a idear un juego
dentro del juego. Nosotros no usamos casi nunca serious games. Solamente se han usado serious games en el caso, por ejemplo, de salud, historias para la historia, pero en el resto siempre usamos videojuegos comerciales. Porque ellos mismos nos dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre los juegos que habéis jugado? Y nos dicen, es que unos son muy baratos y no les han puesto pasta para hacerlos. Nos lo dicen así, directamente. A nosotros nos gustan los que tienen ahí dinero. Y ellos mandan. Lo siento, mandan ellos y ellas. Entonces les dije yo, tenemos que plantear un juego dentro del juego. De forma que no haya una explicación lineal, porque ya hemos visto que si hay una explicación lineal, una narrativa lineal, ellos se aburren. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y ya planteo lo siguiente. Uso todos los juegos, desde Taken a Super Mario Kart, a Civilization, un montón de juegos que ellos conocen, los puso ahí y les puso unos colores. Y algunos de los juegos eran completamente diferentes unos de otros. No tenían nada que ver y tenían el mismo color. Entonces estaban locos, decían, no puede ser. Y ella decía, vosotros tenéis que averiguar por qué un juego tiene un color azul o por qué un juego tiene un color verde y un color naranja. Estaban locos. Se pusieron a jugar a todos los juegos. Bueno, nosotros nos apartamos. Quitamos ahí, ellos entraron al espacio de juego, se pusieron a jugar todos esos juegos, averiguaron todo. Todo. Estamos hablando de que ellos no saben muy conscientemente qué es eso de la diferencia de género. Y sin embargo ellos averiguaron todas las diferencias que había de representación. No solamente de representación física, sino también de uso de un personaje masculino y un personaje femenino. Fue impresionante. Todo, no esperábamos. Pensábamos que necesitaban ayuda, pero hicieron absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el modelo lineal ya no tiene sentido, o por lo menos para nuestra experiencia no tiene sentido, porque un modelo lineal es una narración en la que ellos se sienten atrapados, donde se van dando los contenidos para llegar a unos objetivos que por lo general se evalúan en un examen. Lo que yo creo que fue el éxito de este taller, que además fue el mejor valorado de todos los talleres, es que hay que generar una experiencia de juego gracias a la cual ellos y ellas distribuyen como quieran la descarga, el download de esos contenidos, y nosotros y nosotras que estamos en la parte de la pedagogía del profesorado nos damos cuenta de que al final llegan a los objetivos de sobra, en menor tiempo del que quizá incluso tendríamos que estar dedicando, y con mucha menos energía que tendríamos que estar dedicando aquí. Pero eso significa una cosa que no todos estamos dispuestos a hacer, que es perder el control. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, a mi juicio, y seguro que a vosotros y a vosotras os ocurren muchas más, de este doble sistema entre lineal y versus system thinking, ¿no? Lo primero es que el gameplay es experiencial. Tú le puedes contar a alguien una historia y se olvida. Pero a que todos nosotros nos acordamos de dónde estábamos en 11S. O sea, a que sí, que levante la mano que no se acuerde. Que levante la mano que se acuerde. Y podría apelar a muchas otras emociones personales que tenemos grabadas a fuego, segundo, minuto, por ejemplo, cuando tienes un accidente de bicicleta, esas cosas quedan absolutamente marcadas. En el gameplay es lo mismo, es experiencial. Cuando los niños y las niñas van al recreo y se ponen a hablar de lo que han hecho en sus videojuegos, no dicen, pues jugué al juego, no sé qué. Ayer me cargué un montón de orcos ahí. ¡A todos! He subido a nivel 50. He subido a nivel 50. Pero si eres tú. Soy el elfo que más mola. Oscuro, por supuesto. Claro, es que es experiencial. Entonces no es como cuando te cuentan te olvidas. El alumno es y la alumna es la que decide cómo se descarga el contenido. Yo voy aquí, ahora voy allá, ahora voy allá, ahora voy allá. Que nosotros necesitemos una narración lineal no significa que ellos la necesiten. Es ameno, es divertido, es un reto. Con lo cual también es un estímulo. Hablábamos de cómo estimular, cómo recompensar. Pues esto es lo que estimula, que sea un reto. No solamente para aprendizaje actitudinal, como se está diciendo en muchas ocasiones, el aprendizaje actitudinal es el que hacemos en el club, donde ellos y ellas, según la valoración, no nuestra, sino de las trabajadoras sociales, se han cohesionado como grupo.
un grupo que tenía graves problemas de violencia, un grupo que tenía graves problemas de jerarquía, un grupo que tenía división también de género, muy pronunciada por los valores que están recibiendo, o que no están recibiendo, mejor dicho. Y se parece a su mundo, se parece a lo que ellos tienen todos los días y quieren todos los días. Especialmente para los chicos. Esto es un problema porque la mayoría de los cates, la mayoría es masculina, pero en unos porcentajes tremendamente altos en comparación con la femenina. Se está investigando acerca de esto. Daría para todo un festival entero. No vamos a entrar ahí. Pero es especialmente enfocado al tema masculino. Se está hablando de la feminización de la educación, no solamente por el alumnado, también por el profesorado, etc. Pero esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no vamos a tener mucho chico borrego. Y luego el profesor cambia. El profesor es un mago. Es un mago que es capaz de generar unas dinámicas en las cuales yo me siento contento, yo me siento contenta, yo disfruto, participo. Lo veo como eso, como un maestro de ceremonias, más que como un profesor. Y sin embargo estoy aprendiendo. Y es lo que hablaba antes. El profesor tiene que perder el control para redistribuirlo en una jerarquía que ya no es una jerarquía solamente de contenido, una jerarquía de edad, una jerarquía de méritos. Y esto lo dice Antonella Brovia cuando habla acerca de los nuevos empresarios que son videojugadores. Porque ahora tú a un chico no le dices, no, tienes que hacer esto porque es humano. Yo voy a hacer un gesto aquí, que es lo que te daría el chico si tú dices eso. Cuando tú estás trabajando con una persona y estás en una posición de superioridad y le demuestras que tú puedes hacer igual con él o más que él, y encima le estimulas, tú sabes, y no te da miedo incluso que te supere, tú sabes que vas a sacar lo mejor de esa persona. Pero si tú te limitas simplemente a decirle lo que tiene que hacer y que no pases de ahí porque si no te va a superar, entonces estamos invitando a que busque otra empresa con mejores condiciones. Y eso yo lo he visto. Porque tenía una empresa. Y porque tengo muchos amigos que se han mudado precisamente por eso. No hay que tener miedo de perder el control. No hay que tener miedo de que nos supere. Porque biológicamente el cociente intelectual sube entre 2 y 5 puntos por generación. O sea que estamos condenados a ser superados. Igual que los que estaban antes que nosotros estaban condenados a que nosotros los superáramos. Con lo cual perdamos el control. Perdamos el miedo. No sé si hay algo más. Bueno, los objetivos cumplidos. No me voy a profundizar demasiado en esto. Es lo que nosotros de forma particular nos interesaba. Y creo que de alguna manera esta experiencia nos ayudó a superar esta segunda brecha digital de la que estábamos hablando antes, que era tenemos los medios, tenemos la tecnología, ¿cómo hacemos que ellos y ellas se sientan identificados con nuestros contenidos? Esa es nuestra experiencia. Aquí miren mi email, puedo tardar en responder, pero siempre respondo. Siempre. Y si no respondo, es que fue spam, intentarlo de alguna otra forma, pero siempre respondo los emails. Puedo tardar 1 o 2 días, no más de una semana, en Twitter, en nuestra página web, invitados a nuestras listas de correo, a nuestro grupo de Facebook. Están todos invitados. Muchísimas gracias por